y desarrollando. Así que muchísimas gracias. Y por favor, tenemos varios temas, ¿cierto? Venimos con una cumbre que va a ser importante dar a conocer, pero por favor, bienvenida. Bueno, damos gracias a Dios en esta noche por compartir, por verte nuevamente. Camilo, te extrañamos muchísimo, así es de que bienvenido aquí a este Sedeco le enseña a tu hijito. Y bueno, damos Gracias. gracias. Tenemos un invitado de lujo, Alejo. Sé que va a transmitirnos todas esas cosas importantes que él conoce, el liderazgo, pero bueno, vamos a dejarlo para más luego. Vamos a darle la entrada a lo más importante que es la oración para entregar este tiempo. Papito Dios, venimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, bajo el poder de tu Espíritu Santo, para una vez más en este día alabarte, bendecirte, glorificarte, Gracias. darte gracias porque todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de ti. Hoy te entregamos este tiempo de Sedecol Enseña. Sabemos que siempre salimos animados, informados, comprometidos y formando esa comunidad de valientes en torno de los principios, valores del reino de Cristo Jesús. Gracias por esta noche, gracias Señor por este conferencista maravilloso que hoy, Señor, seguramente no lo dudamos, con todos sus conocimientos nos va a empoderar, Señor. Gracias por la vida del pastor Camilo Bedoya y colocamos a cada participante, a cada persona que aquí está fielmente, siempre con Sedeco le enseña, sea hoy o el día que nos vean, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y tome nuestra nación Colombia. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, qué bendición, de verdad. No sé si Pastora Lida quieras, de todos modos, por algunas de las personas que van a escuchar, contar de lo que viene la próxima semana, que vamos a tener un espacio especial, creo que es importante. Así es, yo creo que la próxima semana va a ser un tiempo maravilloso. Vamos a tener un tiempo de cumbre. Este año no le llamamos cumbre de presidentes, pero estamos considerando tener aproximadamente 70 presidentes de diferentes asociaciones de todo el país. Eh, ya tenemos más de 100 inscritos, así es de que hoy damos gloria al Señor, pero sabemos que en Colombia somos especiales, que nos inscribimos al final haciendo una labor invitando a todos los que están aquí. A los afiliados el valor es de 100.000 pesos y a los fraternos 120.000 pesos. Yo creo que no teníamos mucho tiempo, hace muchísimos años que estos precios no se cobran, pero lo que queremos es la participación, la vinculación, que podamos tomar decisiones juntos, ver el rumbo que va a tener nuestra confederación y vamos a tener alianzas estratégicas de ministerios que trabajan en las mismas áreas para unirnos. El compromiso de SEDECOL es impulsar las actividades de nuestros afiliados, contarles un poco de nuestra página web donde los afiliados pueden mandar sus eventos y bueno, es toda una revolución que el Señor en este momento nos tiene para avanzar, crecer y unirnos cada vez más. Entonces, ¿cuáles son los días? Lunes 28 empezamos las inscripciones desde las 3 de la tarde. Martes 29 y miércoles 30. Pero vamos a tomar los 2 días completos porque si no se hace muy corto el tiempo. Entonces, el que se prepare diga voy a estar hasta el último tiempo porque a veces lo que hacemos es que buscamos el vuelo a las 12 del día, nos venimos antes, pero yo creo que al contrario, estuve en una reunión de AEL que fue una semana completa y yo creo que si hubieran puesto un día, entonces es más tranquilo, podemos compartir más, estamos mejor. Entonces, 28, 29 y 30 días de cumbre. Eso es supremamente importante porque para muchos pastores que quizás están recién conectando, yo me he encontrado con diferentes pastores de congregaciones que antes veían de pronto, no sé por qué, la idea de que participar era difícil y estás diciendo algo, por primera vez hay unos valores que son muy asequibles que no solamente permiten la participación de aquel que es miembro, sino lo que dijiste de participación e inscripción fraterna. Y eso lo que estás diciendo es que hay otros ministerios o
iglesias que tal vez en el momento no están afiliadas, pero que podrían venir a participar, si te estoy entendiendo bien, porque el Así. deseo es que conozcan, que puedan entrar, que puedan ver de qué se trata y ya estando allí muy seguramente van a tener otra perspectiva que es tan importante, sobre todo para el momento de país que estamos viviendo. Así que les esperamos realmente que puedan estar allí con todos nosotros. Bueno, vamos a dar entonces paso a nuestro invitado del día de hoy, alguien que pues algunos muy seguramente le conocen, otros no, así que por lo mismo quiero hacer esa presentación. Es Alejandro Ospina Angarita. Él es ingeniero de petróleos. La verdad que es una persona muy especial, un amigo que conozco que nos ha permitido, digámoslo así, ver el cómo alguien puede llevar ese cristianismo de una manera práctica al otro lado y que por años también, al igual que muchos que se atrevieron como a estar en lo que llamábamos secular hace unos años, que esa barrera se viene rompiendo, pues hizo esa incursión y de una manera empírica, digo yo, porque fue realmente él con Dios, empieza a trabajar algo muy interesante que vamos a mirar, ¿cierto? Pero él tiene un MBA en The Westfield Business School y un EIG con maestría en gestión en la industria de los hidrocarburos. Tiene una especialización en alta gerencia, 27 años de experiencia en el sector público y privado, y es presidente de la UTIPEC, que es a lo que me refería, que es la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, con un nuevo modelo sindical en Colombia basado en la paz laboral y no en la lucha de clases. O sea, allí creo que es donde viene algo muy especial que Dios le dio, que fue cómo llevaba ese formato de principios morales, bíblicos, valores dentro de un sindicato y pues el resto ha sido historia, ha dado un vuelco a lo que es el concepto sindical que tanto pánico les produce sobre todo a grandes empresas. Pero hoy estamos sobre otro tema en el día de hoy que queremos poder estar aquí aprendiendo unos de otros, pero sobre todo de él, porque tiene que ver con un liderazgo exponencial. Y el nombre, pues uno mismo dice, bueno, ¿qué es esto del liderazgo exponencial? Así que bienvenido Alejandro, qué bueno tenerte aquí. Somos Pastor todos tuyos. Camilo, muchas gracias por esa presentación tan generosa, Pastora Lidia y a Col, gracias por este que es para mí un verdadero privilegio y honor poder estar compartiendo este tiempo eh, pues con pastores, con líderes de nuestra iglesia cristiana en Colombia y, y pues de verdad yo quiero ser muy honesto en decir, yo no vine a enseñarles mucho, en realidad quiero compartir un poco de lo que Dios ha estado hablando a mi vida en un tema como el liderazgo en tiempos de transformación exponencial. Y quiero introducirme diciendo que esta charla, esta conferencia nace de un par de materias del Executive Master in Business Administration, en el que de verdad Dios, o sea, en un escenario de verdad totalmente académico y secular, pero Dios me estaba confrontando y conectando con esto que quiero compartir hoy. Entonces, pues desde ahí es que venimos y sí, el tema de la transformación exponencial, yo, si me permiten, yo voy a compartir unas diapositivas que me van a ayudar a transmitir, digamos, el mensaje de este tema. Como decíamos, liderando en tiempos de transformación exponencial y uno se preguntaría, bueno, pero ¿eso qué es? Y yo creo que es hacia eso lo que vamos a apuntarle el tema, pero, pero quiero empezar por allí. Hablar de cambio se ha puesto de moda, pero está claro que hablar de cambio está pasado de moda. Perdón que diga eso así. Pero es que, pero es que de cambio hace siglos alguien dijo, nadie se baña dos veces en el mismo río. Ya nos estaban diciendo que realmente las cosas estaban cambiando, ¿sí? Y probablemente hace un par de décadas ya nos decían, no, es que ya no se puede planificar a 20 o 50 años como en los 90 lo hacíamos, sino que hay que acortar los tiempos porque hay mucha incertidumbre, porque hay mucho cambio. Pero a lo que estamos llegando hoy es a que realmente el mundo está cambiando ya no a una gran velocidad, sino a una tremenda aceleración, en la que cada vez que la medimos es muchas veces más que la anterior. Y eso es lo que uno podría definir como los tiempos de transformación exponencial. Una definición es la que está ahí escrita dice, mire, ese cambiar de manera acelerada, de manera disruptiva,
basado precisamente en esas transformaciones en temas tecnológicos, sociales y económicos que estamos viendo. Pero es ahí donde estamos viviendo. Es ahí donde la verdad se vuelve de líquida a gaseosa, en teoría. Es ahí donde lo que creíamos que era ya absoluto y cierto, lo que nos funcionaba para resolver un reto, pues ya no lo es. Y ahí es donde, pues lo que les decía, Dios empezó a desafiarme a mí porque Él sigue vigente y sus principios siguen vigentes, aun cuando el contexto cambia de manera tan drástica. Unos datos, yo no quiero obnubilarlos ahí con muchos datos, pero unos datos bien importantes. Miren esto. Realmente, en los próximos 10 años, nosotros vamos a ver más cambios que los que ha vivido la humanidad durante los últimos 100. Eso es exponencial. Wow. Imagínense la velocidad con la que estamos cambiando. Seguramente si reflexionamos en nuestra vida, yo pasé por no tener teléfono en mi casa, es decir, en mi barrio, en Ibagué, donde yo crecí, habían 3 teléfonos de 3 señoras que trabajaban en Telecom y tenían el privilegio. Luego, con el tiempo apareció el teléfono ya en todas las casas, obviamente el teléfono alámbrico y de disco, ¿no? Luego vino el teléfono inalámbrico, luego hace 30 años o algo así aparecen los primeros teléfonos celulares y bueno, miren lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces se habla desde el reloj, esos cambios que nos parecen a nosotros asombrosos, bueno, pues en los próximos 10 años veremos más cambios que en los últimos 100 años de la humanidad. La acumulación de información que está sucediendo, esta conferencia, por ejemplo, al ser transmitida, al ser grabada, está generando un crecimiento de la información. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, yo recuerdo que la primera vez que tuve contacto con un computador fue en mi colegio, un solo computador, y teníamos el club de informática, donde los niños como más aventajados podíamos de repente participar y una vez a la semana ir a tocar el computador. Y eso, su velocidad se medía en kilobytes, o sea, en miles de bytes. Luego eso fue evolucionando, aparecieron los de megabytes, ¿cierto? Y fue creciendo y que, bueno, ahora ya se habla de un concepto que son zettabytes. Para que tengamos una idea, eso es un 1 y 21 ceros, ¿sí? Ya no es 1000, ya no es 1.000.000, ya no es 10 millones, 100 millones, es 1 y 21 ceros. Ya es más allá de trillones, porque Son la cosas evolución increíbles. ha sido asombrosa. Y yo quiero desafiarnos aquí con unos ejemplitos que van a ser rápidos, pero yo creo que más que mi voz nos van a ilustrar. Así será la primera autopista de drones sobre el río Medellín. En coordinación con la Aeronáutica Civil y demás entidades del gobierno, iniciamos los estudios de viabilidad para establecer un corredor aéreo con aeronaves no tripuladas en 3 fases. Aéreo o cosas de estas. Lo cierto es que ya se están planteando soluciones disruptivas. Bueno, una autopista de drones. O sea, a ver, o sea, como que esa se nos va apareciendo y parece de pronto ciencia ficción, los supersónicos, los que vimos la televisión hace unas décadas. Pues bueno, sí, hoy factor clave en la guerra de Ucrania, por ejemplo, es la actuación de los drones. Sí. En la guerra en Israel ha sido bombardeado con drones que vienen desde Irán. Entonces, esto es una tecnología que ya está ahí a la vuelta. Pero miren otro desafío. Nosotros estamos todavía discutiendo si deberíamos darle o no permisos al Uber y al Didi y a todas esas cosas, o si solamente taxis. Pero mire lo que está pasando en el mundo. Un paseo nocturno en un taxi sin conductor por las calles de San Francisco. Un servicio que pronto podría llegar a ser tan común como el taxi tradicional. Una comisión estatal ya ha concedido licencias a empresas de vehículos autónomos como Waymo y Cruise. Es realidad. La fase de prueba ya ha concluido. De unos pocos autos que recogían gratuitamente a pasajeros en horas nocturnas y con tráfico reducido, ahora las empresas ofrecen su servicio de pago al público las 24 horas. Es decir, cuando esto llegue a Colombia, ¿en dónde queda el debate que teníamos? Más bien ahora el debate que van a hacer todas las personas que hoy tienen un trabajo derivado de esto. ¿Qué va a pasar? Pueden parar el video. Esto ha sido una buena noticia para Sharon Giovinazzo, una usuaria de prueba cuya organización está asociada con Waymo. Dice que como persona ciega, al no tener a nadie que conduzca, nadie la discriminará por su discapacidad.
Lo que he descubierto con los taxis y los servicios de transporte compartido, porque tengo un perro guía, es que no me recogen y cancelan los viajes, a veces luego de parar y ver al perro. No quieren al perro en su vehículo, mientras que aquí no hay opinión porque no hay conductor. Para mí es una ventaja poder acceder a todo esto desde la aplicación. Pero no a todo el mundo le agradan los taxis autónomos. Los taxistas afirman que entorpecen el tránsito y además temen perder su empleo. Estamos aquí para decirle no a los taxis robot. Estas son cosas que están sucediendo hoy. Esto no va a ser el año entrante o la década entrante. Esto ya está sucediendo en el mundo. Pero miren este otro que es todavía más desafiante. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Imagínate esto que de verdad parece ficción. Vale la pena, Alejo, por lo que, como está en inglés, no sé si tenías otro subtitulado, pero vale la pena para la gente que no de pronto entiende el inglés, de pronto contarles que estos son, lo que explicaban, son laboratorios en donde son vientres artificiales que ya están realmente en capacidad de producir 3.000, creo que era lo que decían, 30.000. 30.000 niños. Y increíble cómo lo venden, especialmente para países que tienen una declinación en su tasa de reproducción. Así que por un lado, o explosión demográfica, o sea que por un lado se vende la idea de que se caiga la tasa, pero ahora te ofrecen el tema, ¿no? Pero ese es otro tema, pero es increíble porque lo que estás diciendo, esto es totalmente impactante. Disruptivo. Es algo que de verdad a veces uno piensa, ¿esto será verdad? No, está sucediendo. No, es que ya ¿Desaparecerá el dinero en efectivo? Perdón, dale. ¿Desaparecerá el dinero en efectivo? No, estábamos diciendo que uno pensaría que esto es algo como que está en prototipo. No, esto es sencillamente saliendo en formato o en funcionamiento. Así es, ya esto está sucediendo. Entonces, escuchemos este otro que parece también súper ¿Desaparecerá el dinero en efectivo? Para economistas, bancos y muchos usuarios no es más que un estorbo. Si fuera por ellos, pronto dejaría de existir. Los pagos serían solo digitales. Apenas un clic en el celular en lugar de rebuscar en la cartera. Es rápido, simple, higiénico y el método preferido entre los más jóvenes. Muchos bancos ya no quieren transacciones en efectivo por sus crecientes costos. Los billetes y monedas hay que almacenarlos, transportarlos, reponerlos en cajeros automáticos, contarlos, anotarlos en cuenta y sobre todo vigilarlos. Algunos bancos ya trabajan sin efectivo. Suecia fue el primer país en introducir una moneda digital. En los países nórdicos se paga ya de forma casi exclusivamente digital. Nigeria es pionera en África con la e-Naira digital. Cuando yo conocí del señor, yo era un preadolescente, vivía, como les contaba, en un barrio en Ibagué, y pues el señor de la tienda se llamaba Don Luis. Cuando empecé yo a escuchar sobre el libro del Apocalipsis y escuché que iba a haber una marca de la bestia y que entonces no se podría comprar ni vender, yo decía, no, don Luis, ¿cómo va a dejarnos de vender? Por Dios, él es nuestro amigo, eso nunca va a pasar, eso es como también imposible. Bueno, cada vez más en la tienda de la esquina
la gente está llegando a pagar con Nequi, la gente está haciendo recargas, porque esto realmente se está haciendo cada vez más patente. Hace un año tuve la oportunidad de estar en Inglaterra y preciso llegué en un momento donde estaba el debate armado porque se promovía una ley para prohibir el efectivo. O sea, ya no era para sugerir una opción de pago electrónico, sino para prohibir el efectivo por todas esas causas de las que hablan ahí. Entonces, pero miren algo, esto no solamente está pasando en Europa, no solamente está pasando en África, como en Nigeria. Miren este par de noticias colombianas. Hola, soy Cubano. Llegué a la clínica Shayo, al área de laboratorio, para ayudarlos en medio de la pandemia a transportar muestras en zonas de riesgo de contagio, las 24 horas, los 7 días de la semana. Me encanta estar aquí. Además de ser muy útil, me tratan con cariño. Ellos me pusieron Wally, aunque me llamo Vale, pero me gusta que me llamen así. La noticia completa está en YouTube, es más larga, hay impresiones de los trabajadores de la clínica y todas estas, pero lo cierto es que ya esto está pasando, ya realmente un robot que trabaja 24/7, como vieron ustedes ahí, pues es el patinador de la clínica, ya ese cargo que algunos conocimos en los bancos, en cierta, bueno, pues ya en la clínica no es necesario porque hay un robot que lo está haciendo. Y miren esta otra noticia, esta también fue reciente. Un hotel que había cerrado aquí en Colombia durante la pandemia abre y su gran atractivo es que pues los meseros son en su mayoría robots. Cuando uno mira, un robot de estos puede costar entre 6 y 15.000 euros. Es decir, que si uno calculara el costo de una persona de salario mínimo en 3 turnos, 24/7, en un año uno podría recuperar la inversión de un aparato de estos. Entonces, estas son cosas que están realmente sucediendo y que, por supuesto, generan unos desafíos enormes. Y cierro con este otro video para esta primera etapa. La cuarta revolución industrial nos viene a traer la mayor transformación que viviremos como seres humanos, donde habrá que crear un nuevo contrato social, educar de forma diferente y entender que la vida ya no será lo que solía de ser. Y si bien aún no estamos plenamente en la cuarta revolución industrial, la misma nos muestra el camino de lo que será la quinta, que se estima que comenzará entre el año 2035 al 2045, tiempo que la humanidad ya haya llegado a la singularidad tecnológica, que es cuando los robots sean más inteligentes que los seres humanos, y cuando eso suceda habremos entrado en la quinta revolución industrial. En ese tiempo veremos que los avances en el monitoreo de nuestras afecciones médicas prolongarán nuestra vida, los asistentes personales nos permitirán mantenernos independientes por más tiempo y el aumento del cuerpo nos mantendrá móviles. La innovación estará en la integración de sistemas computacionales y biológicos. La conexión neuronal aumentará nuestras habilidades cognitivas y al mismo tiempo ampliará nuestras vidas cognitivas. Podremos optar por vivir en mundos virtuales o en este mundo. Por otra parte, los avances tecnológicos avanzarán a tal punto que se podrá... Tremendo. Tremendo. Y Alejandro, de hecho, yo vengo precisamente de viaje, estaba en Colorado y en Washington y esto que tocabas, por ejemplo, el dinero, nosotros fuimos a hacer una transacción que necesitábamos y ya el banco está prohibido ya, donde tú transfieres, o sea, deposites dinero en efectivo para transferir a cuenta de otra persona. Eso en este momento ya está bloqueado, o sea, no es. En una sala precisamente de Lufthansa que estábamos en espera, me sorprendió, mi esposa de pronto mira y dice, oye, mira, y era la robotina, obviamente moderna, o sea, que llevaba todas Puede ser las que podamos vajillas, los replicar platos y procesos las cosas. biológicos utilizando un Estamos suministro de viendo energía esto aquí hoy alternativa. en día hecho una realidad. Pero esto que estamos viendo, que por muchos, de pronto la gente puede decir, bueno, pero esto qué tiene que ver con la iglesia, con los pastores, con... O sea, cuando hablamos en esto que acabas de presentar, 2035 suena lejos, pero estamos a 10 años. O sea, realmente es una década. Y aquí es donde creo que es muy importante para la iglesia también, para el pastorado, para nosotros empezar a entender, porque estás poniendo varias cosas sobre la mesa. Así que ayúdanos a entender un poquitico cuál es ese impacto individual, familiar, social de comunidades que, que va a tener esto, pero que también llevaría a la iglesia a tener que pensar de otra manera para brindar soluciones, porque también estabas con esto diciendo,
la tasa de desempleo va a ser altísima porque van a ser reemplazados por robots. Y ahí es donde creo que la iglesia, que a través de la historia Dios la deja como una respuesta, debemos empezar a mirar disruptivamente. Creo que es a donde estás yendo. Así que ayúdenos a entender esto. Total, total, mi pastor. Pues bueno, en realidad, yo más que dar respuestas, voy a dejar preguntas. Y preguntas que sea el Espíritu Santo el que a cada uno nos empiece a revelar. Porque sí, miren, un camino podría ser el que hace 200 años hicieron unos señores a los que llamaron los luditas en la primera revolución industrial, que dijeron, esto es saboteando las máquinas para que no nos quiten el empleo. Ya nos dimos cuenta que eso no funcionó. Vamos por la cuarta revolución industrial y eso va a seguir pasando. Ahora, lo otro que también hay que tener en cuenta, el discurso oficial, el que le dan a uno en la universidad, es no, tranquilo, ya está en la cuarta revolución industrial y mire que el empleo no se ha acabado, se ha especializado y se ha mejorado. Pero ojo, entre la tercera y cuarta revolución industrial, uno puede hacer un comparativo. La empresa más exitosa de la tercera revolución industrial empleaba 10 veces más gente que la de la cuarta, que es Google. Y en ese sentido uno se da cuenta que sí empieza a haber una contracción importante. Pero eso trae impactos más allá que en el empleo. Y aquí es donde yo quiero generar estas preguntas. Primero, en el concepto de la vida, ¿cómo esto empieza a generarnos un reto sine qua non? Es que vengan, aquí ya empezamos a hablar de inmortalidad. Y a uno le dicen, ¿cómo así? Sí, sí, hay una mujer argentina que se ha hecho implantar un chip en su sistema nervioso central y está empezando a ser, digamos, uno de los primeros seres humanos, así como el Neuralink de Elon Musk, en que están siendo transhumanos, es decir, que están incorporando elementos tecnológicos en su cuerpo. Y ella dice, yo soy inmortal. Entonces le dice un periodista, ¿y usted por qué dice eso? Y ella dice, sencillo, porque esto se va a morir, pero yo voy a quedarme en el chip y yo voy a existir para siempre porque voy a estar ahí en el chip. Entonces uno dice, wow, pero eso cómo juega con la pérdida de sentido. Porque entonces, ¿qué vamos a decirle a nuestra siguiente generación acerca de la eternidad, del principio que nosotros sabemos que sostiene nuestra fe? Lo Y humano esto, es eso. y esto, Alejandro, que estás poniendo sobre la mesa para toda la audiencia es muy importante porque hace unos meses atrás, un par de meses, tuvimos a Miklos Lucas, quien tú también has estado trabajando, y en esto que estás ahora trayendo vemos la relevancia de algo de lo que él colocaba, que es ese transhumanismo, que parecía lejano, pero lo que estás poniendo sobre la mesa es precisamente cómo, porque me encanta el slide como estás poniendo, o sea, es decir, cuáles son las dimensiones del impacto en la ética, las creencias y los valores. Porque ahí es Total. donde empezamos nosotros, la iglesia, tenemos que tener muy claro esto, de lo contrario vamos a ser arrastrados, porque si no tenemos una cosmovisión definida, esto empieza a llevarse de otra manera. Entonces creo que estás poniendo algo sobre la mesa supremamente importante, que ojalá el pastorado, el liderazgo lo empecemos a mirar. Adelante. Tal cual, le das en el blanco, porque es que se replantean conceptos claves. O sea, nosotros hablamos de un ser tripartito que tiene cuerpo, alma, espíritu, pero ahora nos dicen, no, no, la vida se limita a una información que se puede acumular en un chip. ¿Cómo vamos a abordar esto? Pero en la familia, miren lo que puede pasar en la familia, donde esto se convierte también en otro de esos ataques contra la familia y le dan la prioridad al individuo por encima de la familia. Ya se habla del nuevo concepto de la familia transhumana, porque es que y el tema del animalismo, que seguro muchos de ustedes ya han abordado y se han preocupado, porque suena lindo tener una mascota, pero cuando nuestros jóvenes empiezan a decir que tienen perrijos y gatijos, uno empieza a decir, ¿y el diseño original de Génesis capítulo 1, dónde quedó? No, Correcto. no, así no era. Pues bueno, quizá los animalitos son solamente la transición. Quizá después tú vas a tener en vez de hijos un robot que además está enfocado en ti, en satisfacer tus necesidades, en atender tus expectativas. Ya se habla de que se pueden establecer parejas con robots. ¿Por qué? Porque es que un robot con inteligencia artificial puede atender de manera hasta más efectiva en apariencia las necesidades de compañía, la gestión de la soledad, como la llaman hoy en día, para una persona que otro ser humano. Entonces empieza uno a pensar, bueno, y venga,
y cómo así que esto de la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a los padres y a los maestros. Sí, la Universidad Autónoma de Bucaramanga es la primera universidad en Colombia que tiene una patente para utilizar avatares en el proceso de educación. Entonces uno puede hacer simulaciones en las cuales se entrena para los médicos para dar una noticia catastrófica ante una enfermedad muy compleja. Nos dijeron, venga, pero es que nadie nos había enseñado eso. No, no se preocupen, aquí hay un avatar que lo entrena. Entonces, sí, efectivamente el médico se para frente a la pantalla y el avatar empieza a expresarle sentimientos. ¿Cómo así que me voy a morir y qué hago? Entonces el médico empieza a entrenarse. Cuando llegue el ser humano, va a estar entrenado para, pero también para una entrevista de trabajo, para una entrevista de feedback de desempeño en el trabajo. O sea, esto está pasando hoy en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas de ahí a que se diga, venga, no, mire, tener maestros se vuelven desuso, caro, como los taxistas, ¿no? Empiezan a volverse obsoletos. Mejor tengamos un avatar y ese avatar educa a nuestros hijos. De hecho, hoy nuestros hijos tienen acceso a plataformas a través de las cuales aprenden a leer. Mi hijo menor aprendió a leer, 5 años, aprendió a leer muy bien con una plataforma muy buena. O sea, no estoy criticando la tecnología. Lo que pasa es que estoy advirtiendo que eso puede empezar fácilmente a llegar a sustituirnos, a dejarnos sustituir, entre otras cosas. Y Pero, es que yo creo que el punto aquí que nosotros debemos poder como liderazgo capturar es decir, lo que Miklos colocaba sobre la mesa es lo que está en juego es qué es un ser humano. Y ahí es donde creo que nosotros necesitamos regresar a poder decir, México, o sea, hasta dónde la conveniencia o con la conveniencia podemos sacrificar nuestra humanidad. Y que son temas que son tan importantes. Y creo que estás abriendo la tercera parte del pie bien interesante con la libertad, tal que es cual, exactamente el tema. tal cual, porque es que sí, esto suena muy bonito, pero chao tu privacidad. El día que el dinero deje de ser material, van a saber exactamente en qué te lo gastas, cómo lo recibes, cuándo lo usas y adiós tu privacidad, pero asimismo con tu salud, asimismo con otro montón de cosas. Entonces, ¿realmente habrá una libertad genuina? ¿Realmente qué va a pasar con nuestros credos? O sea, ¿y qué pasa en un sistema como ese, en la quinta revolución industrial, cuando digo, no, yo no quiero esto? Entonces, ¿dónde quedo? Empieza a tener sentido otra vez el texto de Apocalipsis. Es que si no estoy en el sistema, estoy realmente fuera del sistema. Entonces, esto se nos hace muy retador. Y quiero también mostrarlo dentro de este también conjunto de dimensiones. Por ejemplo, en lo emocional, en el tema de la salud mental, que hoy día se considera como la nueva pandemia, ¿no? Cómo vivimos hiperconectados, pero tenemos que hacer gestión de la soledad, porque realmente estamos solos en medio de toda esa hiperconectividad. La gente empieza a perder la percepción entre lo que es real y lo que es virtual. Miren, hace unos días una persona que es músico me comparte una canción que me dice, mire la nueva canción que he hecho. Entonces, cuando yo la escucho, ella es una mujer, es la prima de mi esposa y nos la envía y nosotros la escuchamos y vemos que quien está cantando es un hombre. Entonces le decimos, oye, qué buena canción. ¿Y quién te la interpretó? Ah, no, la inteligencia artificial. Nosotros, ¿cómo? Explícanos eso. Ah, sí, no, yo escribo la canción, le doy la letra a la aplicación y la aplicación me la pone. Y es más, mira, la tengo en salsa, la tengo en reggaetón, la tengo en... Yo decía, Dios, o sea, ¿dónde queda la realidad? ¿Dónde queda lo virtual? Hay quienes dicen, no, la inteligencia artificial nunca pintará un cuadro como el de Picasso. Y yo digo, puede que sí, pero ¿cuántos somos capaces de distinguir un Picasso original de uno que no lo sea? Entonces se empieza a hacer muy difuso lo que es real, lo que es virtual. Y llegaremos a tener unas relaciones en ese documental de Wall-E de la clínica Shiloh es bien interesante ver cómo la gente empieza a hablar de ese aparato como otra persona, que lo quieren, que es su nuevo compañero, que lo aman. Entonces uno dice, Dios, o sea, se replantean muchas relaciones. En el tema de salud, lo que les decía, podemos entrar a un sistema de salud en el que para optimizar los costos y para poder garantizar la salud, pues ahora desde el reloj estamos enviando una señal inteligente para que una Matrix sea la que administre y me ponga un mensaje, oiga, tómese la pasta para la atención.
porque se le está subiendo la tensión o Crearte cosas. la necesidad para la pasta. Bueno, exactamente. Entonces imagínense cómo se puede volver esto así de intrusivo, cómo se puede comprometer la libertad. En el tema intelectual, alguien decía recientemente en un escenario, decía, no, no, es que la lucha ya no es de clases, hermano, la lucha es contra el algoritmo. Porque claro, ¿y qué vamos a hacer? Miren, esto es real, esto es una universidad, no voy a decir el nombre, pero es en Bogotá. La hermana de mi esposa trabaja ahí. Y resulta que un gran problema que tienen es que los profesores preparan los exámenes con ChatGPT, pero los estudiantes lo responden con ChatGPT. Entonces yo decía, ¿quién está aprendiendo? ¿A qué jugamos? ¿Sí? Una nueva novedad de los teléfonos Samsung es la inteligencia artificial con los idiomas. Entonces yo puedo llamar a alguien en China, hablo en español y él empieza a escuchar en chino. Y él me habla en chino y yo empiezo a hablar, a escuchar en español. Entonces yo decía, bueno, más allá de la comodidad de que ahora vamos a poder llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, replanteando el concepto de las misiones porque ya no tenemos que romper una barrera idiomática. Oiga, ¿y qué va a pasar con el cerebro humano que ya no va a haber la necesidad de aprender el otro idioma? Nos volveremos más torpes Y y creo más que ahí es deprimidos. donde estás tocando algo que de hecho la Biblia nos muestra algunas cosas y que supongo que a donde nos vas a llevar es a cuáles son las respuestas de la Biblia, porque en Total. realidad, si se quiere control, ha sido tocando algunos puntos, es decir, la pérdida de libertad que la humanidad a veces no está viendo, el control y la manera tan sutil con la cual se está creando un control y una dependencia, la gente no lo ve como bien lo explicabas, la pérdida del dinero en efectivo es entregar tu libertad. Así Pero es. ahora también estás hablando acá en donde la inteligencia artificial, si no la sabemos manejar, realmente te está llevando a donde no tienes un pensamiento crítico. Y es lo que yo veo, por ejemplo, a veces en generaciones jóvenes que ellos saben leer los titulares, pero no saben desmenuzar información. Y es donde creo que hay un reto. No sé si viste que esto puede ser algo que, no sé si ya lo tienes como noticia, pero están introduciendo a la inteligencia artificial cómo debería ser la Biblia según la inteligencia artificial. Pastores, esto es real. Cuando yo estaba viendo esta materia y cuando surgió todo esto, pues nos plantearon un debate. Y entonces yo decía, yo era de quienes decía, ojo, porque aquí sí hay un reto enorme, porque aquí tenemos que decir quién va a liderar a quién, si la inteligencia artificial a nosotros o nosotros a ella. Y el reto no es fácil. Entonces hice este ejercicio. Entré a una herramienta que escribe ensayos. Y le dije, escríbame un ensayo persuasivo con estas 3 palabras. Jesús el Señor. En menos de un minuto tenía un ensayo. Mm. Lo cogí y se lo envié a 25 creyentes antiguos, o sea, maduros. Y les dije, quiero que me den una opinión sobre este ensayo. Miren, la verdad es que nadie se imaginó que eso lo había escrito una inteligencia artificial. El que más me dijo fue, Alejo, hubieras podido profundizar más en este tema. Pero en realidad nadie se percató de esto. Y aquí es donde yo con amor quiero poner el dedo en la llaga. Nosotros quizá hoy todavía estábamos pensando en si lograremos volver a tener el mundo de antes de la pandemia, donde todos nuestros miembros vienen a la iglesia juiciositos el domingo y tenemos el culto de siempre que teníamos el domingo. Y la realidad es que el mundo se está transformando con una aceleración tal que de verdad es bien complejo entenderlo. Por eso es aquí, y ya lo decías tú, que nosotros sí tenemos que volver a los principios. Porque sí, el contexto se vuelve gaseoso, pero los principios son definitivos. Y aquí yo no pretendo enseñar, sino más bien contrastar una realidad. Esto, quiero invitar a quienes nos están siguiendo a que registren ese código QR, no es para hacerlo en este momento, quiero dejarlo como una oportunidad para que luego reflexiones sobre cómo está siendo tu liderazgo y qué tan tradicional luce frente a lo que hoy se dice que debería ser el liderazgo. Entonces, haz enfócalo con tu celular y guárdalo, y si no, de todas maneras yo voy a compartir el link para que tengas eso allá, ¿sí? Porque quiero entonces adentrarme a una contrastación muy interesante.
El concepto de liderazgo para estos tiempos complejos de los que ya hablamos, esos que nos traen esos retos de los que ya hablamos, dice que este liderazgo debe centrarse en la agilidad, en la capacidad de adaptación. Miren, ya hoy planificar a muy largo plazo es una locura, no es posible. Lo que realmente hace exitoso a las organizaciones es adaptarse, es leer muy rápido, entender lo que está pasando y adaptarse a esa nueva realidad. La toma de decisiones ya no puede ser tan centralizada. La innovación y el desarrollo debe ser el centro de todo esto. ¿Y esto de dónde sale? Rápidamente les cuento. Sale del análisis de 5 libros de los autores más reconocidos del tema del liderazgo hoy en día. Simplemente los voy a pasar rápido como para tener la referencia. Y después del análisis de estos 5 autores tan importantes ahí en esa materia, llegábamos a esa definición. Pero la definición a la que Dios me trajo fue a esta, y es con esto con que queremos cerrar esta noche. El nuevo concepto de liderazgo en realidad no es tan nuevo. Cuando yo los escuchaba, yo decía, ¿sabe qué? Eso, si hubieran leído la Biblia, se hubieran dado cuenta que hace 2000 años eso ya estaba clarísimo. Pero lo que me parece valioso de poner ante ustedes hoy es cómo nosotros nos agarramos de esa verdad que tenemos y la aplicamos a esta nueva realidad que estamos enfrentando. Porque miren, ¿qué más si no es un llamado al liderazgo lo que Jesús hace cuando nos dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra? Eso es un llamado claro al liderazgo y no es exclusivamente de ustedes, mis amados pastores. No es ni siquiera de los líderes que lideran los ministerios de las iglesias, mis amados pastores. Es de cada creyente que está llamado a ser la respuesta ante esos desafíos que hablamos en el punto anterior. Y ahí, fíjense, hay 8 puntos que dicen estos grandes autores que son la clave. El primero dice, no, miren, ¿saben qué? Lo que pasa es que hay que tener inteligencia emocional. Y eso, pues, es lo que dice ahí, la habilidad del individuo para conocer y reconocer sus patrones emocionales, o sea, los propios y los de los demás, comprendiendo reacciones emocionales. Eso le suena a uno un poquito hasta de manipulación emocional, pero saben que nosotros tenemos algo mucho mejor. Sin duda alguna, Jesús es el modelo de líder que lo ejerció desde el amor, al punto de entregar su vida por nosotros. De darse a sí mismo, cuando él comparte el pan en la Santa Cena, dice, mire, este es mi cuerpo, lo estoy entregando todo. Ese es el modelo de liderazgo que hoy dice la gente, el mundo, los académicos que necesitamos, pero mejorado. Y por eso yo creo que hoy es tiempo de volver a hablar desde ese liderazgo basado en el amor y no desde ese tradicional, jerárquico, impositivo, que es incluso abusador a veces, sino de ese que habla del amor. Segunda cosa que dicen los superentendidos, dice, oiga, no, en este momento hay que tener un pensamiento contextual, es decir, hay que entender las cosas más allá de lo que muestran los ojos ahí enfrente, hay que ver más allá de las narices, como decía mi mamá, hay que ser capaz de ver más oportunidades en cada problema que se encuentra que problemas en las oportunidades. Pues bueno, Jesús sigue siendo el modelo. Dígame si no. En medio de esa coartada tan brava, esa encerrona que le hacen, a ver cómo quedaba mal con los romanos o a ver cómo quedaba mal con los judíos, y sacar de allí toda una enseñanza acerca de la autoridad de las jurisdicciones, de decir, yo soy Dios y le he dado algo al César, pero él tiene límites, porque yo estoy por encima de él. Y ser capaz de que a sus propios detractores los desafiara. Eso es tener un pensamiento contextual. Y ese es el pensamiento que el Espíritu Santo nos quiere traer hoy, pero el que debemos permitir que el Espíritu Santo nos desarrolle cuando morimos a lo mejor de nuestros razonamientos humanos y a lo mejor de nuestras emociones humanas, que a veces quieren sustituir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero definitivamente yo lo que traigo es una voz de decir, tenemos el mejor modelo de liderazgo en Jesús y está más que vigente aún en estos tiempos tan complejos. Y miren el tercero, dicen, hay que tener una línea clara de dirección, es decir, el líder de estos tiempos tiene que saber hacia dónde va, tiene que ser creíble, tiene que estar determinado a llegar a ella. Bueno, ¿saben? Otra vez Jesús. ¿Se acuerdan ustedes la historia de los panes y los peces? ¿Se acuerdan cuando vinieron a hacerlo rey? ¿Ser rey era malo? Por supuesto que no.
pero Jesús entendía cuál era su propósito, su visión, sabía hacia dónde iba y ni siquiera el hecho de ser nominado a rey lo podía distraer. Y es probablemente lo que también está desafiando nuestras vidas, a nuestras iglesias, a nuestros hermanos. Tantas cosas que nos está ofreciendo el mundo hoy, tantas cosas en que ocuparnos, pero cómo poner el foco en lo que es nuestro llamado particular, lo que es el propósito particular que Dios nos ha dado. Pero sigamos viendo el cuarto. El cuarto, dicen estos autores, tiene que ser alguien con asimilación creativa, es decir, alguien capaz de romper paradigmas, de salirse de la caja, de hacer cosas novedosas. Bueno, ¿le parece algo novedoso que a Jesús se le haya antojado mandar a sus discípulos adelante y después llegarle en medio de las olas, caminando sobre el mar, solamente para enseñarles que Él era Señor sobre todo eso? Y es a eso, a poner los pies afuera de la barca, lo que estamos llamados, a ser capaces de acometer acciones poderosas en las que desde el liderazgo a la manera de Jesús vamos a poder enfrentar tiempos tan desafiantes como los que hoy tenemos. Y rápidamente habla estos autores de que el líder de estos tiempos tiene que ser capaz de gestionar el cambio, ser capaz de reconocer que el mundo no es estático, que las instrucciones que se dieron ayer podrían hoy cambiar y ser ajustadas, pero mantener la claridad sobre los principios. Eso es lo que Jesús enseñó y eso era lo que los fariseos no eran capaces de entender. ¿Cómo que este man va a contrariar a Moisés que nos dijo que uno no comía con estos gentiles? ¿Cómo así que se va con los publicanos a comer? ¿Cómo así que usted es cristiano y sindicalista, hermano? ¿Eso de dónde lo sacó? Bueno, ¿saben una cosa? Realmente estos tiempos requieren esa capacidad de entender que Jesús vino a redimir y a ser Señor de todo. Y si 25 millones de colombianos que están en las relaciones laborales no son suficiente razón para que Jesús quiera reinar en las relaciones laborales, entonces, ¿qué es? Pero eso me costó hace 13 años, de verdad, se los digo. Esto me costó ayuno y oración con mi esposa para decir, Señor, ¿en serio tú quieres que hagamos esto? Pero bueno, es porque Dios nos está llamando a seguir el modelo de su Hijo, de Jesús, en el liderazgo. Dicen también estos muy eruditos líderes y autores sobre liderazgo, que definitivamente el líder de la cuarta y la quinta revolución industrial, de los tiempos de transformación exponencial, es gente que sabe desarrollar gente que sabe sacar lo máximo de otros, de hacer que vayan más allá de sí mismos. Bueno, ¿cuántos textos no podríamos nosotros mencionar de Jesús? Pero aquí hay uno. Pero además, recuerden cuando dijo, es que cosas mayores que las que yo he hecho harán. O sea, de eso se trata, no de sentirnos nosotros la cabeza, de sentirnos la admiración, de ser capaces de, como Él, estar dispuestos a servir y desde allí desarrollar a quienes están a nuestro alrededor para que vayan muchísimo más allá de nosotros. Tenemos el modelo de liderazgo que realmente es el que necesita este tiempo de transformación exponencial. El punto número 7 que dicen ellos es, oiga, tiene que ser alguien que sepa comunicarse, que escuche, que comunique, que transfiera. Bueno, pues realmente hace 2000 años ya la gente entendía que Jesús hablaba no como los religiosos de la época, sino como quien tenía autoridad. Y eso es a lo que estamos llamados hoy, mediante la llenura y el obrar del Espíritu Santo en y a través de nuestras vidas, lograr esa comunicación, esa escucha generosa, por supuesto. Recordemos a Jesús preguntando, tantas preguntas, esa mayéutica aplicada, sacando de la gente aquellas cosas para también entregarles la verdad, para sacarlos de las tinieblas y traerlos a su luz admirable. Y el número 8 que dicen estos autores es, pero vengan, ¿saben qué? El líder de estos tiempos ya no se vale que diga, no, es que esto es mi vida privada y enfóquese en solo eso. No, 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 no. Es alguien que demuestra desde su ejemplo, desde su autoliderazgo, que tiene de verdad la autoridad para poder movilizar a otros. ¿Y quién más? ¿Quién más que Jesús? Que como lo registra la epístola a los Hebreos,
puede ser reconocido como un sumo sacerdote probado en todo, pero exitoso. Uno que definitivamente puede socorrernos en las situaciones más complejas, porque tiene la experiencia, porque lo vivió, porque nos ha dado su ejemplo. Esto, en realidad, es lo que nos permite decir hoy que sí, que el nuevo concepto de liderazgo no es tan nuevo y que el nuestro es una versión mucho mejor. Y yo cierro dejando este texto que seguramente ustedes conocen muy bien, pero que realmente hoy nos habla y nos recuerda que definitivamente no es a la manera del mundo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto era el tema que queríamos compartir y generar un desafío, sí, generar una cierta preocupación, sí, pero sobre todo generar un despertar en reconocer que la Biblia sigue vigente, que Dios está en control y que nosotros, en lugar de ser parte del problema, somos realmente la solución en sus manos para tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. No, Alejandro, buenísimo y felicitaciones y gracias por traer esto precisamente a este escenario, porque recuérdanos, ¿esto es un curso que tomas en dónde exactamente? Esta es una combinación de dos materias de Westfield Business School, que es una escuela de negocios de los Estados Unidos, y también de una escuela de negocios española que fue con las que hice el MBA. Es clave para todos ver porque lo que estás colocando, obviamente, al estar allí y ver lo que está sucediendo, yo a veces lo explico de esta manera. Creo que la misma iglesia no somos tan conscientes de la manera en que el reino de Dios está invadiéndolo todo. Y cuando hablo del reino de Dios invadiéndolo, es que esto que tú estás viendo y que nos estás colocando en una transformación exponencial, porque es lo que está pasando y que también, porque mientras hablabas hubo algo que llegó muy fuerte a mí y lo quiero poner acá. Porque, claro, esta transformación exponencial requiere un liderazgo exponencial, pero vamos a decir que lo que tú mismo capturabas al estar allí, es decir, es como, oiga, esto para mí no es nuevo, esto al contrario, como un hijo de Dios yo entiendo estas realidades, pero creo que en los puntos que aterrizas, que son inteligencia emocional, liderazgo contextual, línea clara de dirección, asimilación creativa, la gestión del cambio, capacitación de las personas, la comunicación recíproca y autoliderazgo, que son los 8 puntos que condensan el proceso, creo que demandan entender que ese liderazgo exponencial podríamos llamar el liderazgo de la cuarta D o quinta dimensión. Porque cuando en la iglesia nos sentimos avasallados por lo que estamos viendo en esta transformación exponencial, tratamos de dar respuesta desde lo natural y necesitamos entender que no somos llamados a caminar, porque estabas tocando algo y era esa capacidad de percepción, ¿cierto? Esa asimilación creativa para romper paradigmas o cómo entender el liderazgo contextual o el ser contextuales en el momento, que es cómo anticipar o tener rapidez, pero esto en realidad lo que está llamando es a la iglesia a ascender de nivel, porque Jesús, la razón que daba estas respuestas es porque él estaba en sintonía con el Espíritu Santo. Así Hoy en es. día, mucho de la estrategia porque a veces creo que hemos perdido vista que esto es una guerra y las escuelas aún, yo digo eso es un estudio que podría en algún momento compartir, pero en lo que he estudiado, nuestros centros de pensamiento fueron infiltrados para llevar a nuestro cristianismo a un nivel que se mantuviera solo a nivel intelectual, pero no desde un ámbito de la conexión del espíritu. Y tú estás poniendo hoy sobre la mesa algo que frente a todo este reto es la respuesta a regresar al liderazgo de Jesús, que es un liderazgo desde el amor, pero no es el amor que a veces se piensa simplemente de una actitud emocional, sino del amor que tiene la capacidad de percibir en otra dimensión para tener luz. Yo voy a poner aquí un ejemplo que siempre me ha llamado la atención y que para muchos pastores
que es mucha de la audiencia donde estamos tratando de llegar, es clave. Cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 está predicando el evangelio y es encarcelado, están Pablo y Silas allí en Éfeso. Es bien interesante que dice que son puestos en el calabozo de más adentro, pero dice que a medianoche ellos empiezan a cantar alabanzas a Dios y los presos los oyen. Y de repente hay un terremoto, pero lo siguiente para mí es lo fascinante, porque el carcelero pide una luz porque piensa que todos se han fugado. Y pues en ese tiempo él debía, es decir, la pena por dejar fugar un preso era su propia vida. Entonces él se iba a matar, pero la pregunta es, ¿cómo él tiene que pedir luz para poder mirar? Pablo y Silas están en el calabozo de más adentro. ¿Y cómo desde el calabozo de más adentro ellos logran ver el momento en que él se quiere matar? Luego, aquí es donde empezamos nosotros a entender que no importa la oscuridad que pareciera que está inundando la tierra, si nosotros estamos caminando como Jesús decía, mientras yo ando aquí, o sea, en la luz usted puede caminar, pero yo creo que el liderazgo, y me encanta oírte, porque empezaste diciendo algo. Este momento de la historia es donde aún la iglesia está generando una reforma interna y en este último punto que decías de capacitación de las personas y de el anterior, asimilación creativa, que es romper paradigmas, es cómo estamos desde las iglesias es empoderando personas porque es un liderazgo no de seguidores, sino de líder a líder. Líder a líder que se multiplica para cumplir propósitos. Y líderes que ahora, llamados a cada esfera, porque me encanta oírte, es tú en la esfera donde estás sabes que lo que estás llamado a hacer no lo puedes hacer desde lo natural y Dios te está dando una inteligencia de esa cuarta dimensión o quinta dimensión, que es donde queremos muchos jóvenes que nos escuchan a través de Sebecol Enseña. Hoy esperamos que esto llegue para ustedes porque lo que tienen es todo el potencial para que esas bases, que es lo que has tratado de decir, los principios fundamentales y valores o los valores morales no cambian a pesar del cambio tecnológico, a pesar de todo lo que hay, pero el liderazgo debe tener una evolución a regresar al mismo liderazgo de Jesús. Y lo que hoy está pasando en estas escuelas es casi que regresar a decir, venga, yo lo he estado siguiendo en algunas de las universidades porque hoy hablan de el líder debe tener amor. Cuando en una universidad, pues, están hablando, pero lo que están es viniendo a decir, oiga, necesitamos regresar porque el otro liderazgo del jerárquico, lo único que ha traído es destrucción, lo único que ha traído es una cantidad de situaciones. Entonces, creo que ha sido muy, muy especial y de verdad, gracias por prestarte a dar esto para la iglesia. Sé que estás también con otros sombreros, estás con Christian Concern, que algunos no saben, que en otra oportunidad tenemos que hablar un poquito más de ello, ojalá de tener a está en Inglaterra, Sí. porque creo que es, hablando de este liderazgo, es cómo permitimos que todo un liderazgo en la rama jurídica emerja y pueda empezar ahora a generar procesos que van a ayudarnos a todo esto que está viniendo, ¿no? Pero es bueno escuchar de dónde estás. Y a mí me encanta porque cuando la oía a ella, ella decía, bueno, yo escuché de William Wilberforce, pero fui inspirada es a poder entender. William Wilberforce tuvo, digámoslo así, el reto de su momento, pero hoy tenemos otros retos. Y aún en esto que hoy estamos dejando sobre la mesa es quizás Dios que está hablando a cada uno aquí. ¿Cuál es el reto dentro de esta transformación, cierto, exponencial que estamos viviendo? Y que muy seguramente a algunos Dios les va a estar hablando es, bueno, ¿cuál es la contribución que tú puedes empezar a entregar? Yo si te entendí lo que decías de los 25 millones, es que lo que aprendiste a vivir desde la UTIPEC, si la pronuncié bien, Sí, lo que estás diciendo es que esto puede ser llevado a 25 millones de personas. sí es. Y, 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 y bueno, tú eres también graduado de Hagai. Yo solo te quiero animar a algo que el doctor Hagai era una de sus frases favoritas: atrévete a algo tan grande que está destinado a fracasar a menos de que Dios esté en ello. Es decir, Dios nunca nos llama a hacer algo que podemos hacer en nuestra capacidad. Así que si estás con esa carga, 25 millones suena a Dios. Amén, amén, así es. Entonces, bueno, de verdad que ha sido muy especial. No sé, la pastora Lida,
debe estar allí, así que queremos invitarla en este momento. Pero gracias, Alejandro. Si vas a poner en el link, por favor, que dices que ibas a compartir para que lo dejemos allí en el chat, para que personas puedan tenerlo. Si alguno quisiera colocar alguna pregunta, sería importante, si la quieren colocar o si la quieren dejar en estos momentos. Y si no, pues vamos a ir dando un cierre. Pastora Lida, adelante, ya vi que tienes el micrófono abierto, por favor. Gracias. Bueno, Te va a hemos colocar. quedado con la cabeza echando un mito. Esto, un tema súper interesante y no lo veamos lejos porque de hecho ya estamos viendo esa realidad y entonces tenemos como pastores, como líderes un reto muy, muy grande en este momento. Es estos temas tenemos que abordarlos y tenemos que ver, Alejo decía algo, ¿no? La planeación es adaptarnos a los tiempos que nos van a llegar. Yo creo que es muy interesante mirar los verdaderos retos porque a veces hay temas tan interesantes que dicen los retos de la iglesia. Pero cuando vemos ya el contexto de lo que nos hablan, no nos generan retos. Pero yo la verdad es que hoy creo que todos nos hemos sentido retados frente a una realidad próxima. ¿Verdad, Pastor Camilo? Y no, ya está aquí. Es que lo que está comunicando Alejandro es que uno piensa que está lejos, pero por eso cuando ponía la fecha del 2035, de hecho con la imagen o el video que pasaba, pues es que el 2035 son 10 años. En 10 años, Sí, una locura. sí. Entonces, bueno, como iglesia, qué bueno saber esto y irnos preparando. Bueno, vamos, darle gracias a Dios. No sé si hay preguntas, Andreita, algunas preguntas que hayan podido colocar ahí en el Facebook. Veo personas aquí en el Facebook o algún tipo de pregunta, Andrea. Comentarios, pastora, dice Pastor Álvaro Puentes, el tema del día de hoy es es un rompimiento sin esperarse, pero será disrupción. Sí, no, esto está, yo creo que no hay preguntas porque hay muchos que han quedado en shock, veo otros tomando agüita aromática, pero vamos a orar, Valeriana. vamos. Agüita de toronjil para los nervios. Bueno, Dios es alegre también, ¿no? Esto yo creo que ha sido inspirador y creo que vale la pena que hasta continuáramos este tema, Pastor Camilo, porque Sí, yo creo creo que, que es decir, yo entiendo, Alejo se preparó para poder cuadrar en un programa que tenemos de una hora, pero yo sé que de cada punto podemos hacer una hora. Sí, Hay sí, una, sí, sí. Pero hay valdría una la pregunta, pena, sí, perdón. un A ver, segundo, valdría la Andreina. pena explorar Sí, un hay una espacio en el pregunta, cual perdón, pastor. podamos. Sí, es que nos preguntan que si hay iglesias que predican con la IA. Hasta allá no sabemos, pero lo loco en lo que puso Alejandro sobre la mesa es que literalmente también la inteligencia artificial te podría sacar un sermón. Lo que pasa es fácil, que fácil. ahí es donde por eso hablamos de la inteligencia artificial jamás podrá sacar revelación y lo que no Exacto. pueden ellos procesar son los valores. Y ahí es donde yo creo que está el De acuerdo. elemento clave de la iglesia para aportar en este tiempo, porque es Sí, muy importante. ahí están los principios y los valores y lo que tú decías es lo más importante. Pueden darnos todos los conceptos, pero no la revelación, ni el poder, ni el fluir del Espíritu Santo. Sí. Así es. Excelente. Bueno, Alejito, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Creo que esto, como dicen coloquialmente, es un reto. Esto pique y se extiende porque de cada punto, como decía el pastor Camilo, podríamos sacar un programa, pero seguramente prepárate. Dentro de 8 días vamos a estar transmitiendo desde la cumbre, se enseña, porque vamos a tener un maestro realmente importante, el de pastoreo de pastores, el pastor David, que creo que va a ser súper interesante compartir con él, un hombre realmente que es una bendición y que ha coincidido en nuestra cumbre con que él esté en el país y vamos a disfrutar ese tiempo.
pero creo que los que siguen siquiera 2 programas, porque esto es no podemos dormirnos frente a los retos que tiene realmente la iglesia. Están aquí y podemos ir preparándonos. Creo que lo que dijo Pastor Camilo es jamás podrán tener la revelación, pero nosotros que ya tenemos algo que se va a venir, tenemos como iglesia la obligación delante del Espíritu Santo de decirle, Señor, hay estos retos, guíanos, ayúdanos y los valores y los principios de la palabra de Dios para proclamarla acertadamente y acercarnos, porque a veces hemos demonizado todas las cosas o nos dormimos o nos quedamos atrás solamente siendo los que reaccionamos frente a. Alejito, gracias, de verdad que salimos muy retados. Yo estoy tomando agüita tibia aquí para molestando. Mi pastora, muchas gracias a ustedes, pastor. Gracias de verdad y siempre para servirles en lo que podamos. Gracias de verdad. Bendiciones. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Ver cómo, Señor, lo que se avecina es algo grande, pero sabemos que lo más grande y lo más importante es tenerte a ti, tener el poder de tu palabra, lo que tú nos enseñaste, lo que tú nos dejaste y preguntarte algo muy importante. Si tú que estás aquí, Señor, pero si vivieses en este tiempo, dinos qué harías, cómo hacerlo, guíanos en todo. Bendecimos, Señor, cada ministerio, cada pastor, cada hijo, hija tuya, Señor, que están esta noche con nosotros a través de las redes sociales, pero también bendecimos aún los que durante la semana que hemos visto que es mucho más que nos escuchan. Gracias por la vida de Alejo, nos ha inspirado, Señor, a pensar, a repensar, a meditar sobre todos estos retos que se avecinan para nosotros como iglesia. Gracias por el pastor Camilo, Señor, por sus familias y que la bendición tuya repose sobre nosotros, tu gracia, tu favor y tu presencia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Un abrazo a todos. De verdad que ha sido especial y vamos a generar otro espacio en donde podamos hablar de la practicidad de lo que podemos hacer en medio de esta transformación exponencial, porque sí hay algunos puntos que como iglesia vamos a prepararnos definitivamente y trabajar. Un abrazo a todos. Feliz noche y Dios los bendiga. Bendición. Compartan, compartan.